Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso denominado Nociones Básicas de la Biblia, donde gracias a Dios estamos llegando ya a nuestra penúltima sesión, la sesión 11 de 12 sesiones, donde gracias a Dios hemos podido estudiar el libro más maravilloso, aquel libro que nos acerca a Dios, que nos permite conocer a Dios, por el cual también Dios habla en nuestras vidas. Y bueno, le pediría que me acompañe en oración para poner esta clase en manos de Dios y pues comenzar con todos los temas que tenemos para este día. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, Padre, por la bendición de este curso, porque eso es lo que queremos, Señor. Queremos que sea un curso de bendición, Padre. Queremos que sea un curso de orientación para todos aquellos que te quieren buscar a través de tu palabra, mi Dios. Sin ánimo de ser tendenciosos, sin ánimo de ser atacantes, mi Dios, lo único que queremos es este privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y qué mejor con herramientas que nos ayuden a entenderla. Gracias por todos aquellos que se han iniciado, Padre, en este hábito de la lectura bíblica, y para aquellos que ya lo tienen pero quieren profundizar más. Te pedimos encarecidamente, Señor, que les enamores con tu palabra. Enamóranos con tu palabra, mi Dios, como oró nuestro Señor Jesucristo por sus apóstoles. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y queremos ser santificados en tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, damos muchas gracias a Dios porque estamos llegando aquí prácticamente a que sería ya nuestra sesión número 11, donde hoy tendremos una clase muy práctica, ¿no? Ya dejamos atrás la teoría y ahora vamos a trabajar en estas dos últimas sesiones con clases muy prácticas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo se usan los recursos bíblicos. Recursos bíblicos que están tanto dentro de la misma Biblia como aquellos recursos que están fuera de la Biblia. Y los vamos a ver ahorita con mayor detalle, ¿no? Posteriormente, si Dios lo permite, hablaremos en la sesión número 12 acerca de cómo estudiar formalmente la Biblia, es decir, hablaremos de todos los métodos de estudio bíblico. De ahí nos apoyaremos en esta sesión 12 precisamente con el libro que tengo de este lado de Rick Warren, Los métodos de estudio bíblico personal. Normalmente, digamos que lo normal hubiera sido ir desglosando cada uno de estos estudios durante todo nuestro curso, ¿no? E irlos analizando, pero la verdad es que en cuanto a estructura, en cuanto a principio, los estudios, los métodos de estudio son muy sencillos. Por eso es que prácticamente los relegué hasta el último tema, que si Dios lo permite, lo veremos en la sesión 12. Ahí estudiaremos todos los métodos que nos comparte Rick Warren, que en realidad son 12 tipos de estudios, algunos más sencillos que otros. Pero prácticamente casi todo el curso lo basamos con el libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado, ¿no? En esta clase en particular, pues podría decir que me basé o basamos el curso en la Biblia, única y exclusivamente en la Biblia, porque vamos a analizar todas estas ayudas y estos recursos que contiene la misma Biblia, y bueno, también algunas orientaciones en cuanto a libros, herramientas, como le decía yo, externas a la Biblia. Es así entonces que, bueno, vamos a hacer un breve repaso, porque en la sesión anterior hablamos acerca de lo que son las versiones bíblicas. ¿Qué es una versión bíblica? Y decíamos que, bueno, una versión bíblica no es otra cosa sino una traducción. Y es ahí que tenemos que estar conscientes de la dificultad que ya conlleva el trabajar en una traducción, ¿no? Poníamos el ejemplo de las películas. Cuando yo veo una película cuyo idioma original es otro, diferente a mi idioma, ¿no? Y entonces yo lo veo a través de una película, ya sea traducida, es decir, yo escucho al actor hablar en su idioma original, pero abajo tengo las letras, ¿no?, de la traducción, o una película doblada, ¿no? Lo que le llamamos, por ejemplo, doblada al español, donde no estoy escuchando la voz original del actor, sino que alguien grabó la voz de ese actor en mi idioma, mi idioma en el cual lo estoy viendo. Iba a decir el original, pero no, el original es el del actor, ¿no?
Y entonces veíamos los tipos de traducción, los distintos tipos de traducción, como es la transliteración, donde yo tomo palabras que son originales del idioma y que al no tener un equivalente en nuestro idioma, pues las dejamos tal cual, dejamos la palabra tal cual, donde la usamos en nuestro idioma, donde tiene sentido para nuestro idioma, aunque no podemos explicarlo con una palabra equivalente a nuestro idioma. Poníamos el ejemplo de la palabra ok, ¿no? Ok es algo así como muy bien, pero en realidad no significa muy bien. El origen de la palabra ok, es una O y una K, se dio ahí en la guerra civil en Estados Unidos, en Norteamérica, donde los soldados reportaban las batallas y ellos usaban unas siglas, que era la O para simbolizar el cero y la K para hablar de muertos, ¿no? Killed. Y entonces cuando a alguien se le pedía el reporte, ¿cómo te fue en la batalla? Ok, es decir, 0 muertos, ¿no? 0 fallecimientos. Entonces, esta palabra se empezó a usar, empezó a cambiar su campo semántico, si lo podemos decir así, y se empezó a utilizar como un sinónimo de muy bien, ¿no? Pero no quiere decir que muy bien en inglés se deba decir ok. De hecho, la traducción literal de muy bien sería algo así como very good, ¿no? Ok, es una transliteración que nosotros usamos también en el español, ¿no? ¿Cómo estás? Ok, estoy muy bien, ¿no? Donde no tenemos así como un equivalente en español, hemos heredado la palabra tal cual. Hablábamos también de la palabra ojalá, ¿no? Usted lo puede ver en la sesión anterior a mayor detalle. Tenemos la traducción literal, ¿no? Donde ahí sí tomo la palabra del idioma original y hago la traducción tal cual sería en nuestro idioma. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la palabra house, que en la traducción literal sería algo así como casa, ¿no? Pero también viene la traducción equivalente, ¿no? Cuando yo tomo el idioma original, tomo una palabra del idioma original y no hago mi traducción literal, sino que trato de hacer una equivalencia, ¿no? Esto pasa mucho sobre todo con expresiones, ¿no? Hablábamos acerca, por ejemplo, de esto de It's raining cats and dogs, ¿no? Que es algo así como están lloviendo perros y gatos, esa sería la traducción literal. Pues la traducción equivalente sería algo así como está lloviendo demasiado, ¿no? It's raining cats and dogs no significa literalmente está lloviendo demasiado. Tendríamos que hablar acerca de it's raining a lot, está lloviendo mucho, ¿no? Pero hacemos la traducción equivalente. De ahí muchas veces hacemos la interpretación, ¿no? Es decir, ¿qué está tratando de decir con esta traducción equivalente de está lloviendo mucho, ¿no? Ok, que está lloviendo demasiado. Nosotros en México lo diríamos así como se está cayendo el cielo o como está lloviendo a cántaros, ¿no? Hablábamos de la adaptación. Muchos confunden interpretación con adaptación. No, son diferentes. El que le estoy diciendo yo, ok, hay una expresión que los americanos usan, está lloviendo perros y gatos, que no tiene sentido en mi idioma. Yo lo interpretaría bajo una expresión muy de mi idioma, está lloviendo a cántaros o se está cayendo el cielo, ¿no? La adaptación más bien es cuando en el idioma original se hace referencia a una situación, por ejemplo, cultural, que no tiene sentido en mi idioma y por lo tanto tendré que adaptarlo a una situación cultural o histórica de mi idioma. Y hablábamos acerca del humor, por ejemplo, vemos películas de humor originales en francés, en inglés, en alemán, donde de repente en el original dicen un chiste político que si lo traducimos de manera literal no tiene sentido porque nosotros desconocemos la política del país de origen, ¿no? Y entonces normalmente lo que hacen las casas traductoras, ¿no? Es que utilizan un ejemplo más adaptado a nosotros. Poníamos el ejemplo de esta película de Shrek, ¿no?
Y quiero que me acompañe en este ejercicio memorístico. Hay una mesa de tortura y hay una galletita de jengibre que la están atormentando, ¿no? Y entonces llega Lord Farquaad y empieza a interrogar a esta galleta porque está preguntando dónde están todos los seres animados de los cuentos de hadas, ¿no? Y entonces empiezan ahí a jugar con una canción muy popular. Una canción popular en el idioma original es una canción popular americana que en realidad nosotros no conocemos mucho. ¿Qué es lo que hicieron los traductores del doblaje al español? Utilizaron una canción que sí es muy popular en nosotros, que es la de Pimpón, ¿no? Pimpón es un muñeco muy suave y de cartón que se lava su carita con agua y con jabón. Y entonces hacen un juego muy cómico en el interrogatorio con esta canción. Si hubieran dejado la canción original en inglés, pues para nosotros no hubiera tenido sentido, no hubiera tenido gracia, ¿no? Esa más bien sería la adaptación. Y bueno, tenemos la traducción libre, que no es otra cosa sino una combinación de todo esto, donde en partes se hace una traducción literal, en otras se hacen traducciones equivalentes, ya sea con interpretaciones o con adaptaciones, ¿no? Pero vea usted cómo es todo un reto el trabajar con un texto o con una traducción. Si usted acostumbra a viajar al extranjero, no me dejará mentir, no es tan fácil comunicarse con las personas porque muchas de las cosas que nos dicen no tienen sentido para nuestra cultura, para nuestro entorno cultural de nuestro idioma, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar conscientes que esa dificultad también la encontramos en las escrituras. Por eso es que a veces la gente es muy rígida al juzgar las escrituras, ¿no? Porque se topan con ciertos choques culturales y entonces culpan a la Biblia y al Dios de la Biblia de incoherentes, de malos, de erróneos, cuando simplemente el asunto está en un problema de traducción, donde muchas veces los conceptos hebreos, los conceptos griegos, que son los originales, los arameos, pues no tienen una cabida exacta en el idioma inglés, en el inglés moderno, por ejemplo, o en el francés moderno, o en el español moderno, y de repente no nos cuadra la traducción. Le pongo este ejemplo. Hay un libro que se llama Eclesiastés, donde habla acerca de Hebel, ¿no? Inicia el autor de Eclesiastés, se cree que es Salomón, hablando del Hebel, y dice que todo es Hebel. Y entonces Reina Valera, que es una Biblia de traducción mayormente cargada hacia lo literal, los autores de Reina Valera decidieron traducir el vocablo como vanidad, ¿no? Hebel de Hebel, todo es Hebel, y entonces ellos pusieron algo así como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Hebel no significa vanidad. Hebel, la traducción literal de Hebel sería neblina. ¿Sale? Esa es la traducción literal de Hebel, neblina. Y la traducción equivalente sería la idea de algo que se esfuma. Entonces, los autores o los traductores, perdón, de la versión Reina Valera, se encontraron con este dilema. ¿Cómo lo traducimos? Neblina de neblinas, todo es neblinicidad, todo es nebulonicidad. No. Bueno, vámonos a la traducción equivalente, que es esfuma. Esfumancia de la esfumancia, todo se esfuma, todo es esfumable. Bueno, vámonos a una interpretación. ¿Qué podría ser algo que se esfume? En el sentido, con el contexto del autor, de cosas que son temporales y que no vale la pena perseguirlas porque tarde o temprano se van a acabar. Ah, pues la vanidad. La vanidad es un concepto de cosas que son efímeras, ¿no? Y entonces, pues decidieron hacer la traducción vanidad de vanidades, todo es vanidad. El desgastarse por el trabajo, el desgastarse por la diversión, el desgastarse por los placeres, el desgastarse por el conocimiento, la gente que se mata por todo esto y que al final no haya satisfacción porque aunque lo logran, pues se esfuma. De ahí es que el libro cierra con una conclusión muy hermosa, ¿no? Lo que vale la pena en esta vida
es tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano entregaremos cuentas a Dios y entonces la vida se reduce a esto. Hay que tener temor de Dios y ahí hallaremos una satisfacción en la vida que no se va a esfumar, ¿no? Pero note usted el reto que representó en cuanto a la traducción, ¿no? Y bueno, vimos los distintos tipos de versiones en la Biblia, ¿no? Que están, pues obviamente, las Biblias literales, ¿no? De traducción literal o mayormente literal, ¿no? Como el caso de Reina Valera, donde en muchas partes ocupa también traducciones equivalentes que conocemos como parafraseadas. Aunque también hay Biblias, yo no tengo una realmente, pero hay Biblias que se llaman interlineales, donde va el texto hebreo o el texto griego y en un renglón abajo vendrían las traducciones al español. Por ejemplo, hay Biblias en español interlineales, ¿no? Biblias parafraseadas, normalmente la Dios habla hoy, normalmente la Nueva Traducción Viviente, la traducción al lenguaje actual, ¿no? Las Biblias revisadas, aquellas que, sobre todo a raíz de nuevos descubrimientos arqueológicos, han tenido que ser nuevamente revisadas. Reina Valera lo hace constantemente. Ahorita llevamos la revisión, yo me quedé en la 2009, pero hace poco se presentó la nueva revisión, que si no me equivoco fue la 2000, discúlpeme, no lo recuerdo, no me acuerdo si fue 2020 o 2023. Están las Biblias bilingüe, ¿no? Estas Biblias que vienen en 2, a veces hasta 3 idiomas, ¿no? Yo por ahí tenía una que ya no mostré. Yo tengo una Biblia nueva versión internacional, tanto en inglés como en español. Están las columnas en paralelo, con el texto en inglés y el texto en español, ambos en una versión parafraseada moderna, ¿no? Es un inglés moderno a un español moderno. Las Biblias críticas, ¿no? Aquellas donde se presentan anotaciones con críticas de autores especialistas. Están las versiones populares, ¿no? Es decir, son Biblias parafraseadas, pero en un parafraseo ya muy, muy extremo. Dios habla hoy y traducción al lenguaje actual serían ese tipo de Biblias, ¿no? De traducciones libres. Están también las Biblias de versión indirecta, es decir, aquellas que fueron traducidas no del idioma original, sino son traducción de una traducción, ¿no? Como el caso de la Biblia Torres Amat, que es una Biblia que se tradujo de la Biblia al latín, ¿no? La Biblia latín, la Vulgata latina de Jerónimo, Jerónimo traduce de los textos originales al latín, y Torres Amat traduce no de los textos originales, sino de esa Vulgata latina, ¿no? Tenemos Biblias antiguas, aquellas que se publicaron antes de la invención de la imprenta, y las Biblias modernas que se inventaron después de que se editaron, perdón, después de la invención de la imprenta. Bueno, rápidamente este fue nuestro repaso. Y ahora sí, hablemos de recursos. Y el primer recurso que pues obviamente tendría que presentar son las Biblias. Y una de ellas serían las Biblias de estudio, ¿no? ¿Qué son las Biblias de estudio? Son Biblias que contienen textos desarrollados por autores. O sea, es el texto bíblico y normalmente vienen anotaciones, pies de página o anotaciones en columnas a los extremos o en el centro, y normalmente vienen muchos estudios desarrollados al final del texto bíblico. Usted pasa todos los libros de la Biblia, pasa Apocalipsis y vienen estos apartados con estudios desarrollados, ¿no? No hay que confundirlo con las ayudas especiales que vamos a ver ahorita. Estos ya son estudios. Estas Biblias pueden ser basadas en los estudios de un autor en particular. Le estoy poniendo, por ejemplo, aquí tres tengo aquí. Está la Biblia MacArthur, ¿no? Es decir, es una Biblia que contiene todas las anotaciones de este erudito de la Biblia, John MacArthur, ¿no? Está la Biblia Thompson. Alguna vez llegué a tener una Biblia Thompson, una Biblia que le regalé a una amiga, ¿no? Y está la Biblia de estudio Ryrie. Obviamente hay que tener conciencia que tener Biblias de estudio de autores en particular conlleva a que uno estaría estudiando
la tendencia teológica, doctrinal de estas personas, ¿no? Está, por ejemplo, la Biblia Scofield, donde Scofield era un defensor del dispensacionalismo. Entonces, todas las anotaciones que va a encontrar en una Biblia Scofield serán mayormente dispensacionalistas, ¿no? Y entonces tenemos Biblias hechas por carismáticos, por pentecostales, por metodistas, por bautistas, por católicos, etcétera, ¿no? Donde los estudios, las anotaciones, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, ¿no? Es una Biblia católica con comentarios de eruditos del Vaticano. Pues obviamente los comentarios serán de corte más mariano, de corte más tradicional católico, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de eso. A mí, en lo personal, no me gustan mucho las Biblias de estudio por autores especializados, o sea, que presentan sus estudios de autores personales, ¿no? El caso de la Biblia MacArthur, le decía, yo tenía una Thompson, está la Biblia Riley. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más el texto bíblico y me gusta más tener yo mi propio razonamiento. No me tome mal el comentario, no quiere decir que los razonamientos de MacArthur, de Thompson, de Riley sean malos, ¿no? Pero siento que de repente darían como una tendencia a nuestro pensamiento, ¿no? Y nada como el texto. Sin embargo, hay Biblias maravillosas, ¿no? Donde sí son Biblias de estudio y presentan estudios desarrollados no tanto por un autor en particular, sino por áreas específicas en particular, ¿no? Le pongo un ejemplo. La Biblia que tengo aquí abajo en la imagen es una Biblia de estudio de apologética, ¿no? Es decir, tiene el texto bíblico, pero aparte desarrolla muchos estudios de apologética, es decir, argumentos para defender la fe. Y es esta Biblia que de repente tiene anotaciones de los principales apologistas, como es el caso de apologistas antiguos, como sería el caso de Tomás de Aquino, con sus 5 vías para explicar la existencia de Dios, pero sobre todo apologistas modernos, ¿no? Como el caso de William Lane Craig, como el caso de Norman Geisler, como el caso de, estoy pensando en Antonio Cruz, ¿no? Estas Biblias de estudio contienen comentarios que obviamente se van a enfocar en el área de la apologética. Está, por ejemplo, la Biblia de estudio teológico, ¿no? Esta que le estoy mostrando acá, donde tendrá comentarios más enfocados hacia la teología, hacia áreas de la teología, como es la bibliología, como es la teología propia, la cristología, neumatología, eclesiología, es decir, doctrinas que tienen que ver con la iglesia, con los últimos tiempos, con el Espíritu Santo, con Cristo, con ángeles, con demonios, etcétera, ¿no? Obviamente una Biblia de estudio teológico pues está pensada en personas que ya se están especializando en el texto, ¿no? Otras son de carácter más histórico, como esta que le estoy mostrando acá, que es la Biblia de estudio patrística, ¿no? Bueno, pues es una Biblia que tiene muchos comentarios, ¿no? Al pie de página o estudios desarrollados después del texto bíblico con obras de otros autores de los primeros siglos, ¿no? En el caso de la Biblia le estoy compartiendo aquí la Biblia de estudio para mujeres, ¿no? Donde es una Biblia que desarrolla mayormente meditaciones, ¿no? Sobre asuntos de la mujer. Hay Biblias de estudio para hombres, hay Biblias de estudio para adolescentes, hay Biblias de estudio para niños, ¿no? A mí en lo personal, yo prefiero las Biblias, la Biblia, ¿no? Y en cierta manera ir desarrollando mi propio estudio, ¿no? No quiere decir que estoy en el papel de que no necesito del estudio de otros. Le pongo este ejemplo. Más que yo, por ejemplo, comprar una Biblia patrística, yo leería la Biblia normal y en todo caso compraría libros especializados en patrística. Por ejemplo, tengo aquí el curso de teología patrística de Javier Picasa. Es un autor católico, pero que es especialista en la materia, ¿no? Compraría, por ejemplo, La vida en la Trinidad,
¿no? De Donald Fairbairn. Ya había yo compartido estos libros. O, por ejemplo, las obras escogidas de los primeros padres, eso es la patrística, es decir, los discípulos de los discípulos, ¿no? Compraría en todo caso las obras de Atanasio o Ireneo de León, ¿no? De Tertuliano, de Orígenes, donde yo tengo textos especializados, más que estar comprando una Biblia que por ahí tiene algunos comentarios de los autores del primero o del segundo siglo, ¿no? Sin embargo, creo yo que por ejemplo, la que yo sí compré fue la Biblia del Diario Vivir. Yo compré este monstruo, viene una versión todavía más pequeña, ¿no? Pero esta Biblia a mí me gustó mucho cuando la hojeé, porque es una Biblia que tiene muchos comentarios con reflexiones para la vida diaria. Y esto, por ejemplo, a mí me ha servido mucho, sobre todo para dar devocionales. Muchos de los devocionales que he llegado a compartir, pues prácticamente me ha apoyado podríamos decir, es una Biblia de devocionales, ¿no? Donde usted lee un texto y vienen los comentarios donde podría usted desarrollar una reflexión, una meditación, un devocional acerca de ese texto, ¿no? Yo en lo personal prefiero las Biblias así solitas. No soy muy dado a Biblias de estudio, pero hay gente que las Biblias de estudio han sido de mucha bendición a su vida. Para mí lo ha sido esta Biblia del Diario Vivir. En este caso es nueva traducción viviente, pero también existen, por ejemplo, en Reina Valera 60. Es decir, esta es un poquito más parafraseada. Reina Valera es una versión un poquito más literal, ¿no? Bien, continuamos entonces ahora con las ayudas dentro de la Biblia, ¿no? Muchas Biblias al final tienen estas secciones donde usted puede encontrar, por ejemplo, planes de lectura, ¿no? Estas propuestas de lectura programadas para que lea usted la Biblia. Normalmente vienen para planes de lectura en un año, ¿no? Pero también viene un resumen de todas las oraciones en la Biblia, ¿no? ¿Qué oraciones hay en el Antiguo Testamento, ¿no? La oración de Jabes, la oración de Moisés, ¿no? La oración de Abraham, y ahí vienen todas las oraciones y las citas bíblicas para que usted las pueda encontrar. Están los milagros registrados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las parábolas en la Biblia, para ser más preciso, las parábolas de Jesús, ¿no? Y hasta viene por libro, por evangelio. Las parábolas que se registran en el Evangelio de Mateo, las que se registran en el Evangelio de Marcos, en el de Lucas, en el de Juan, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, le estoy poniendo una página donde están las profecías relacionadas con nuestro Señor Jesucristo que se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, está la profecía acerca de la simiente de la mujer que se encuentra en Génesis 3:15, ¿no? Y que el cumplimiento está registrado por la misma Biblia en Gálatas 4:4 y en Apocalipsis 12:5, ¿no? Por ejemplo, me voy aquí al punto 6. Yo sé que se ve muy pequeñito, pero aquí el punto 6, la profecía es que dice que el Mesías nacerá de una virgen. Está profetizado tanto en Isaías 7:14 como en Miqueas 5:3, y el cumplimiento está registrado en Mateo 1:18-25 y en Lucas 1:26-35. Y bueno, aquí yo nada más copié una página de las tantas donde vienen todas las profecías cumplidas, ¿no? En otras Biblias inclusive vienen las que están por cumplirse, que son prácticamente las apocalípticas o escatológicas, ¿no? También normalmente las Biblias vienen con una tabla de peso y medidas, ¿no? Que son estas tablas de conversión de unidades de medida antigua. ¿Cuál sería el equivalente en el moderno? Unidades de medidas lineales, de capacidades, de peso, ¿no? Y también monetarias, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del ciclo, ¿no? Cuando se pedía la ofrenda para el tabernáculo, se hablaba de la medida de ciclo de plata. Entonces estaríamos hablando que un ciclo serían como 11.4 gramos de plata, ¿no? Medidas lineales, ahí vemos el codo, ¿no? Que sería alrededor de 45 centímetros. Cuando me dice que el tabernáculo medía tantos codos, pues esa cantidad por 45 me da más o menos la medida. Y hablemos de monedas. Por ejemplo, está aquí en
caso del dracma, ¿no? Que me dice es más o menos lo aproximado a un denario, ¿no? Que era el salario de un día, ¿no? Un denario era el salario de un día, también conocido como dracma, ¿no? Y bueno, tenemos por ejemplo 4 dracmas que darían todo un ciclo, ¿no? Y estarían los talentos que serían 6,000 dracmas. Y entonces eso nos permite tener un poquito de entendimiento, por ejemplo, en esta parábola de los talentos. No está hablando de talento como habilidad. Es una parábola donde a cada persona se le da aproximadamente 6,000 dracmas, ¿no? Que serían como el pago de 6,000 días de salario, ¿no? A estas personas para que lo inviertan, ¿no? Esta famosa parábola de los talentos, ¿no? Es así como funcionan estos recursos, ¿no? Que nos permite entender, ok, no es una parábola que se refiere a las habilidades que tenían que desarrollar las personas, no, se les entregó una bolsa con plata, ¿no? Y ellos tenían que invertir. Ahora entiendo por qué aquel que enterró esa bolsa con plata fue condenado, ¿no? Y bueno, pues tenemos también lo que serían las concordancias, que se dividen en dos. La concordancia alfabética es esta que nos permite ubicar palabras, ¿no? Obviamente en orden alfabético, en versículos en toda la Biblia. Y le pongo aquí un ejemplo, ¿no? Yo quiero buscar la palabra sello. Pasa mucho que, yo me acuerdo que hay una cita que habla acerca de los sellos, del sello, y habla del amor, que es como el sello. Entonces yo voy a mi concordancia alfabética, busco aquí la palabra sello y empiezo a ver aquí los libros de la Biblia donde están contenidos, ¿no? Por ejemplo, Génesis 38:18, ella respondió, pone aquí una S, ¿no? Tu S, o sea, sello, tu cordón. Y Génesis 38:25, son estas cosas, el sello, el cordón y él. Y entonces yo trato de buscar, yo me acuerdo que hablaba acerca del amor, que era como un sello, y lo encuentro, miren, aquí está, Cantares 8:6, como un sello sobre tu corazón, como una... sí, era algo así, yo me voy a Cantares 8:6 y encuentro el texto, ¿no? Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, ¿no? Hoy vamos a estudiar acerca del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, pues obviamente Apocalipsis habla mucho acerca de los sellos. Es así como funciona una concordancia alfabética. Sin embargo, hay una concordancia que es exhaustiva, ¿no? Que se llama la concordancia Strong, donde me da aquí un número de referencia. Cualquiera pensaría que esta es la página, ¿no? De donde está en la Biblia. No, este es un número de referencia, ¿no? Yo sé que la cita de ponme como un sello sobre tu corazón, ya la encontré aquí, está en Cantares 8:6. Pero aquí me da un número de referencia. Está en Cantares 8:6. ¿En qué página de la Biblia? No sé, pues es que esta es una concordancia para cualquier Biblia. Yo tendría que buscar el pasaje de Cantares 8:6. Pero me dice que busque yo el número 2368, que como es Antiguo Testamento debe de estar en la sección de Hebreo. Yo me voy a la sección de Hebreo y entonces el número 2368 me dice que la palabra que se usa aquí como, estoy acá, como sello, ponme como un sello, es Jotam. Entonces es algo así como, ponme como un Jotam. ¿Y qué es Jotam? Es o un anillo de sellar o es una marca del anillo de sellar. Entonces es, ponme como un Jotam, como un sello con el que se sellaban las cartas con el anillo del rey, ¿no? Pero ponlo en tu corazón. Es un juego poético el que está haciendo el autor, ¿no? Note la diferencia, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿no? Donde dice, vi un libro escrito sellado con 7 sellos. Y aquí cambió el número de referencia a 4973, que es la sección, tendría que buscarlo en la sección en griego, porque es Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y cuando yo voy al 4973 es sfragis, ¿no? Es decir, un libro escrito sellado con 7 sfragis, que es, ¿qué significa sfragis? Fortificado de, ¿no? Ese sería un significado, o anillo, ¿no? Como cercando, como protegiendo, ¿no?
Por implicación, pues es un sello impreso, ¿no? Y entonces yo tengo una idea más general de lo que sería el uso de la palabra original. Eso es lo que hace una concordancia exhaustiva, que vamos a ver más adelante, pero así es como funciona la concordancia alfabética, ¿no? Se presenta la palabra, que es como en el diccionario. Yo me voy a la S, busco sello, y aquí aparecen todos los libros todos los libros, los pasajes de los libros de la Biblia donde aparece la palabra sello. Está en Génesis, en Éxodo, en Job, en Cantares, en Ezequiel, en Romanos, etc., ¿no? Vámonos a otro tipo de concordancia que se conoce como concordancia temática. Aquí no es la palabra que aparece en los distintos libros, sino aquí más bien es la palabra como concepto, ¿no? Yo quiero ver cómo la Biblia maneja el concepto sello, bajo qué temas, ¿no? Es el desarrollo de temas a partir de la palabra sello. Entonces yo me voy a la concordancia temática, busco sello y encuentro que sello, que es un instrumento para verificar la pertenencia, ¿no? Se usa literalmente en estos pasajes para garantizar negocios, ratificar pactos, asegurar una profecía, proteger libros o inclusive cerrar puertas. Nos dice el Evangelio que cuando cierran el sepulcro de donde enterraron al Señor Jesucristo, pusieron los sellos romanos, ¿no? Sellaron la puerta del sepulcro para evitar que se robaran el cuerpo. Pero también tiene un uso simbólico, ¿no? Como es la pertenencia de un amor matrimonial. Aquí está, por ejemplo, el pasaje de Cantares que hablábamos hace un momento, ¿no? También se usa simbólicamente para referirse a cosas escondidas, ¿no? También se usa para hablar acerca de la aceptación de Cristo, del testimonio de Dios a Cristo, de la seguridad del creyente, de la certeza, ¿no? Todo esto con la palabra sello, donde note usted, aquí ya no se trata de la palabra, dónde está ubicada en los versículos, sino cómo es usada la palabra para distintos temas. Esto es una concordancia temática. Es como si yo quisiera buscar la palabra amor. Si yo me voy a una concordancia alfabética, la concordancia alfabética me va a decir dónde se encuentra ubicada la palabra amor en los libros de la Biblia, ¿no? En Génesis, en qué capítulos y versículos, en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio hasta Apocalipsis. Pero si yo me voy a una concordancia temática, entonces yo voy a encontrar la palabra amor. ¿Cómo se usa en toda la Biblia la palabra amor? Ah, bueno, como amor de Dios, como un atributo de Dios, ¿no? Como una característica del hombre, ¿no? Como una causa o un motivo de relación, ¿no? Puedo encontrar inclusive hasta el antónimo, ¿no? El odio, ¿no? Y las acciones del odio frente al amor, etcétera. Eso sería más bien el uso en una concordancia temática. Hablemos de diccionarios bíblicos, ¿no? Donde es el estudio de palabras por concepto. Esto ya no se encuentra en la Biblia. Las Biblias muchas veces vienen con sus concordancias. Aquí estamos hablando de libros fuera de la Biblia, ¿no? Y le pongo aquí, pues creo que estos son como los más populares, aunque en el mercado hay muchísimos. Está, por ejemplo, el diccionario de CLIE, un diccionario bíblico. Este salió, si no me equivoco, en el 2019. El que yo le recomiendo mucho es este que tengo aquí, que es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero, conocido popularmente como La Bestia, porque es un libro enorme. Yo no lo tengo en físico porque la verdad es un libro enorme. Este yo lo tengo en digital, lo tengo en libro electrónico, ¿no? Pero hay muchos. Está, por ejemplo, el Diccionario Bíblico Ilustrado, el de Samuel Vila, ¿no? Quien fuera el director precisamente de CLIE, ahora es Alfonso Ropero, ¿no? Pero hay otros muy buenos como el de Nelson, el Holman, el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Este continuamente lo he visto en oferta ahí en Amazon, ¿no? Y por ejemplo el Diccionario Bíblico Certeza, que este sí lo tengo en físico. Este fue mi primer diccionario que compré, el Diccionario Bíblico Certeza, ¿no? Que pues sí es bastante, por eso es bastante ancho, ¿no? Pero es una muy buena herramienta. Y por ejemplo, yo estoy leyendo ahí en
Apocalipsis, de repente me topo con que el texto dice que es Dios hablando ahí a la iglesia, a una de las iglesias en Apocalipsis, y dice, yo tengo algo contra ti, que imitas la práctica de los nicolaitas, ¿no? ¿Y qué es esto de los nicolaitas? Bueno, yo me voy al diccionario, me voy a la N, me encuentro aquí a Nicolás, nicolaitas, y me dice, me habla acerca de un Nicolás de Antioquía, que se supone su nombre a un grupo de la iglesia primitiva que procuraba llegar a acuerdos con el paganismo, trató de unir el cristianismo con el paganismo, ¿no? Y entonces empezaron a tener prácticas de idolatría, pero sobre todo prácticas sexuales paganas, ¿no? Aberrantes. Y por eso es que Dios en Apocalipsis condena la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Esto me es fácil verlo cuando yo lo busco en un diccionario bíblico. También están los diccionarios expositivos, ¿no? Que son estos diccionarios donde se estudian las palabras no por el concepto, ¿no? Sino por la raíz etimológica, que es lo que acabamos de hacer hace un momento con la palabra sello, que buscamos la etimología tanto en griego como en hebreo. Tengo aquí, por ejemplo, lo que sería mi concordancia Strong, que es esta que le estoy mostrando acá, ¿no? La concordancia Strong, que es la que viene con todo el alfabeto, con todas las palabras en orden alfabético, y al final viene la sección en hebreo y la sección en griego para ver cuál es el significado de las palabras originales. Pero otro que también es muy popular, que también es muy conocido, es el que le estoy mostrando ahí en pantalla, que es el diccionario expositivo Vine. Yo tengo una versión anterior que es esta de acá, ¿no? Donde también yo busco la palabra que quiero para tener el contexto, digámoslo así, etimológico, ¿no? Le pongo el ejemplo de revelar, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la palabra revelar en su original? En este caso griego, pues es precisamente apocalipsis, lo que nosotros decimos como apocalipsis, ¿no? Que se utiliza, y empiezo a tener aquí referencias, ¿no? En el Nuevo Testamento, por parte de Cristo, cuando habla de el velo de tinieblas que cubría a los gentiles, me da las citas bíblicas y entonces habla que ese velo es apartado y entonces se revela el misterio, etcétera, con el uso de la palabra original apocalipsis, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Así es como se usan estos diccionarios expositivos. Son diccionarios que buscan explicar desde la etimología original. También están dentro de la Biblia los recursos de los mapas y los planos, ¿no? Donde yo puedo ver ubicaciones geográficas de acontecimientos. Aquí le muestro, por ejemplo, lo que se cree fue la ruta de Israel una vez que salió de Egipto, ¿no? Cómo caminó por todo el desierto del Sinaí, ¿no? Y algunas otras rutas, pues de algunos otros peregrinajes, como el caso de Abraham, etcétera, ¿no? Tengo aquí abajo, por ejemplo, los viajes de Pablo, ¿no? El primer viaje misionero, el segundo, el tercer viaje misionero hasta Roma, ¿no? Y también tengo aquí, por ejemplo, la región de Palestina y la división de las 12 tribus de Israel, cómo quedaron repartidas las tierras, ¿no? Cuando yo estoy leyendo el libro de Josué y me está hablando acerca de la repartición de las tierras, pues es mucho más fácil entenderla cuando yo cuento con el mapa, ¿no? De las tribus de Israel. También vienen planos. En este caso, mire, tengo aquí lo que sería el plano del tabernáculo, ¿no? Con su atrio, con su altar de sacrificio, con su fuente de lavamiento, ¿no? Se me fue la palabra, se me fue el nombre, tiene su nombre, donde se lavaban los sacerdotes para ofrecer sacrificio, y bueno, propiamente la tienda dividida en el lugar santo y el lugar santísimo con sus muebles, ¿no? Con el candelero, con la mesa de los panes, con el incenciario, y el lugar santísimo con el arca del pacto, ¿no? Entonces son ayudas visuales. Si quiere usted ahondar más, pues le recomiendo los atlas bíblicos, ¿no? Un atlas bíblico es un libro donde, pues obviamente,
presentan los esquemas visuales todavía más desarrollados, ¿no? El de Klee es muy bueno, ¿no? El Atlas Esencial de la Biblia. Holman tiene pero el problema de Holman en sus últimas ediciones pues es que son libros muy pequeñitos con una letra casi imperceptible, ¿no? Pero vamos, hay muchos. Aquí, por ejemplo, abajo está el de Patmos, también es un muy buen atlas bíblico, pero en el mercado usted va a encontrar muchos y son muy buenas herramientas, ¿no? También se presentan los bosquejos bíblicos, ¿no? Que son referencias generales de un libro. Por ejemplo, del libro de Apocalipsis, ¿no? Donde me dice que es escrito por el anciano apóstol Juan, o sea, Juan ya siendo anciano, y lo escribió durante su exilio ahí en la isla de Patmos, aproximadamente entre el año 90 y 95 después de Cristo, ¿no? Y entonces tengo una referencia general del libro. Esta referencia, por ejemplo, viene como portada, si me permite decirlo así, del libro. Yo vengo leyendo mi Biblia, voy a empezar a leer Apocalipsis, me topo con esta página, con este pequeño bosquejo, y entonces inicio la lectura del Apocalipsis, ¿no? A veces vienen antes de cada libro o a veces vienen al final de la Biblia en una hoja con todos los bosquejos de todos los libros. Lo que le recomiendo también posteriormente pues es el uso de comentarios bíblicos, es decir, libros aparte donde usted puede encontrar estudios desarrollados ya a profundidad de cada libro de la Biblia. Puede ser en un solo tomo, como el caso de este comentario bíblico contemporáneo, ¿no? También de Ediciones Certeza, pero también está, por ejemplo, este es muy famoso, el comentario bíblico de Matthew Henry, ¿no? De los muchos que hay otro que es de MacDonald, en fin, hay muchísimos, ¿no? Que son libros gruesos porque tienen ahí los comentarios de todos los libros de la Biblia. O puede usted comprar colecciones con comentarios de cada libro de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo está todo el comentario de Mundo Hispano, ¿no? Donde cada tomo es un libro, perdón, de la Biblia, o al menos un grupo de 2 o 3 libros cortos, ¿no? Yo le estoy poniendo aquí en pantalla dos colecciones muy buenas, que sería la de Kyle y Delitzsch, que son sus comentarios del Antiguo Testamento, ¿no? Estos son comentarios que son básicos en la biblioteca de todo estudiante de la Biblia, ¿no? Y para el Nuevo Testamento le recomiendo los comentarios de Samuel Pérez Millos, ¿no? Comentarios muy, muy buenos, pero esto es para personas que ya quieren estudiar a fondo las escrituras. Yo, por ejemplo, tengo aquí comentarios de libros en particular. Recuerde que hoy también vamos a estudiar un bosquejo de Apocalipsis. Entonces tengo, por ejemplo, este comentario de Apocalipsis, ¿no? La consumación de los tiempos, de Ediciones Las Américas, ¿no? Y en este caso, pues es de Stanford Orth, es el autor, ¿no? Pero también tengo uno que es muy popular, La consumación del plan eterno de Dios, de el doctor Evis Carballosa, ¿no? También este es uno de los comentarios del libro de Apocalipsis más populares, ¿no? Tengo, por ejemplo, de Samuel Pagán, también su comentario del libro de Apocalipsis, muy bueno, ¿no? Y bueno, un viejo conocido de todos nosotros, Pastor René Zapata, que también escribe Ciertamente vengo en breve, ¿no? Que es un comentario, es un estudio general, un bosquejo general del libro de Apocalipsis, ¿no? Y es así que nosotros pues podemos tener el estudio de un libro particular de la Biblia a través de bosquejos por separado, ¿no? Por ejemplo, de esta colección de ELA, en Escuela de Desarrollo Cristiano, nosotros nos basamos para hacer los estudios de cada libro. Usted puede visitar nuestra página, va a encontrar ahí el curso de Génesis, de Éxodo, de Levítico, del Evangelio de Mateo, de Juan, y están basados en estos comentarios, que es un libro, ¿no? por cada libro de la Biblia. Y bueno, pues terminemos con el esquema del Nuevo Testamento, donde pues ya prácticamente nos faltaba el único libro escatológico, que es el Apocalipsis. Escatológico viene la palabra escatón, que significa últimos tiempos, ¿no? Entonces es el libro que se dedica a la doctrina de los últimos tiempos, que es Apocalipsis con sus 22 capítulos.
tendríamos que hacer algunas aclaraciones con respecto al estudio de Apocalipsis, que muchos le han dado inclusive hasta como un significado de terror a la palabra, ¿no? Es que vienen tiempos apocalípticos, de destrucción terrorífica. Y no, Apocalipsis, como lo vimos hace un momento, es una palabra griega que significa revelación, ¿no? Y entonces el Apocalipsis son las revelaciones de las cosas que sucederán en los últimos tiempos, donde sí, se habla de juicios contra la tierra, contra las naciones de la tierra que le dieron la espalda a Dios, ¿no? Que serán juicios, sí, terribles, pero Apocalipsis jamás fue escrito para causar miedo y mucho menos a su iglesia, a los integrantes de la iglesia, ¿no? Si lo vemos, Apocalipsis en realidad es un conjunto o es un libro de 7 cartas escritas a 7 iglesias, ¿no? O al menos parte de la carta o las epístolas a 7 iglesias, que usa literatura profética, pero que a diferencia de los libros proféticos, por ejemplo, de Isaías, de Jeremías, de Oseas, Joel, Amós, pues está muy cargado de simbolismo, ¿no? Y son simbolismos fantasiosos y crípticos, o sea, difíciles de entender, ¿no? De repente una bestia de 3 cabezas con 10 cuernos, etcétera. Los libros que son apocalípticos, o sea, de esta profecía cargada de simbolismo, sobre todo para los últimos tiempos, en el Antiguo Testamento tenemos prácticamente a Daniel, algunos pasajes de Ezequiel también, algunos pasajes de Zacarías mayormente, ¿no? Y bueno, pues obviamente para el Nuevo Testamento, pues el Apocalipsis, ¿no? Entonces, pues es un libro basado en visiones, en sueños, pero estas visiones, estos sueños son visiones de simbolismos fantasiosos complejos, ¿no? Por eso es que se vuelven libros complicados. Entonces, toma en cuenta que es un libro escrito en el siglo I, finales del siglo I, decíamos por ahí del 90 al 95 después de Cristo, que trata temas del siglo, pues quién sabe cuándo van a tener cumplimiento, ¿no? Vamos ahorita en el siglo XXI y no sabemos si en este siglo se cumplan todas estas cosas o podremos llegar al siglo, no lo sé, al siglo 30, al siglo 40, ¿no? Sí posee ecos del Antiguo Testamento, porque le repito, tanto Daniel como Ezequiel como Zacarías tienen mucha profecía escatológica, ¿no? Pero le repito, está cargada de mucho simbolismo, de muchas visiones y sueños con símbolos complejos, ¿no? Por lo tanto, es un libro que, escúchelo bien, por favor, es un libro que requiere mucha humildad. ¿A qué me refiero? Que mucha gente pretende tener la explicación de Apocalipsis, ¿no? Ah, sí, cuando hablamos de los 7 sellos, o de los 4 jinetes, o de las 7 copas, ¿no? O de la mujer que es perseguida por la serpiente, se refiere a esto, ¿no? Y siendo sinceros, hay cosas que el mismo Apocalipsis explica, pero hay cosas que se mantienen en un misterio, ¿no? Y tenemos que vencer la tentación de querer dar explicación de todo, por eso es que requiere humildad. Y es un libro en el que de repente cuando la gente se acerca y te pregunta, oye, ¿y qué significa esto en el Apocalipsis? Pues tienes que aprender a decir, no lo sé. Mira, te puedo compartir las especulaciones de distintos autores, ¿no? Pero si me preguntas qué significa un pasaje, pensando que yo tengo la certeza de la respuesta, lo siento, tendría que decirte que no lo sé, que lo descubriré junto con el resto de la humanidad el día en que pase, ¿no? Acerca de los 144,000, acerca de la bestia, del dragón, ¿no? Del milenio y todo este tipo de cosas, ¿no? Recuerda, el propósito del libro es un libro que Juan escribe para una iglesia perseguida, una iglesia que está desanimada y por lo tanto hay que animarla con la promesa de la redención de Dios y de un juicio de venganza para todos aquellos que han perseguido a la iglesia durante toda su existencia, ¿no? Hoy la iglesia está siendo perseguida, ¿no? Una persecución tanto física como intelectual, como cultural, donde hoy hablar de pecado, hablar de principios bíblicos es un absurdo, ¿no? Donde se normaliza el pecado, donde se normalizan situaciones que son aberrantes, ¿no? Pero si hablamos de Dios, si hablamos de normas bíblicas,
pues es hasta obsoleto, es hasta absurdo, ¿no? Entonces sí hay una persecución, y Apocalipsis es un libro que nos recuerda que tarde o temprano Dios volverá para rescatarnos y para traer un juicio a una tierra que simplemente le ha dado la espalda, ¿no? En cuanto al esquema general de Apocalipsis, bueno, su autor es Juan y está construido en 22 capítulos que podemos dividir en 3 partes, ¿no? Capítulo 1, que podríamos decir son las cosas que viste. Es un ángel hablándole a Juan y dile, escribe las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que han de suceder, ¿no? O sea, escribe lo que viste en el pasado, lo que estás viendo ahorita y lo que te voy a mostrar que va a suceder. Capítulo 1, pues son las cosas que viste, ¿no? Dice Juan que él vio al Hijo del Hombre, lo describe físicamente y lo describe como el alfa y el omega, que son las letras, la primera letra y la última letra del alfabeto griego, ¿no? O sea, Jesús es el principio y el fin de la vida, ¿no? Después vienen las cosas que son, capítulos 2 y 3, que prácticamente son las cartas a las 7 iglesias, donde se describen las virtudes, pero también las debilidades de cada una de estas iglesias y la exhortación que Dios tiene para cada una de esas iglesias, que aunque están escritas para las iglesias del primer siglo de Asia Menor, pues muchas de esas cosas siguen siendo vigentes para la iglesia del día de hoy, ¿no? Muchos quieren tomar estos mensajes a las 7 iglesias y los quieren aplicar al mundo ateo, ¿no? O a otras religiones, pero en realidad la intención fue un mensaje a las iglesias cristianas. Entonces las iglesias cristianas debieran de leer estas 7 cartas para reconocer si tienen las virtudes y los defectos de estas 7 iglesias, y en base a eso ver qué Dios ha destinado para cada una de estas iglesias y tomar acción en las iglesias, en nuestras iglesias, ¿no? Y bueno, las cosas que han de suceder, pues obviamente es casi todo el libro, a partir del capítulo 4 al 22, donde inicia con una adoración celestial en el cielo, ¿no? Donde hay un rollo con 7 sellos que, pues, viene un momento de conflicto porque nadie es digno de abrirlo hasta que aparece el Cordero. Y entonces viene el juicio de los 7 sellos, donde cada vez que un sello es abierto, viene un juicio para la tierra. Y después viene el sonar de las 7 trompetas. Cada sonar de trompeta es un juicio. Viene un interludio donde aparece la historia de 2 testigos, de la mujer perseguida por el dragón y de las 2 bestias que van a atormentar la tierra. Y después vendrá el juicio de las 7 copas, ¿no? Que representan la ira de Dios. Dios tiene la ira en una copa y la empieza a derramar. Entonces son 7 derramamientos, 7 juicios nuevamente a la tierra, y entonces vendrá Jesús nuevamente para reinar en esta tierra en el milenio. Y una vez que termina el milenio, ¿no? Vendrá la condena de Satanás y vendrán los juicios, el juicio en el trono blanco, donde se dará lectura a los libros de la vida y donde dice que quien no esté hallado escrito en el libro de la vida, pues será arrojado al lago eterno de fuego. Los que están escritos en el libro de la vida irán al estado eterno, a la nueva Jerusalén, ¿no? Así a grosso modo es el contenido de este libro, donde va a haber mucha incertidumbre, mucha especulación, porque no tenemos respuestas concretas en todo, ¿no? Y bueno, mi hermano, de tarea le pediría que repase ahora todos los libros de la Biblia, todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Con todos sus capítulos, ¿no? Para hacer ya un repaso general la próxima sesión. Y bueno, que realice la lectura ya de los últimos 4 capítulos del Evangelio de Juan. Estamos hablando del capítulo 18 al 21, ¿no? Ya sabe, marcando con un color la palabra vida y creer, y obviamente todas las derivaciones de estas 2 palabras. Y le pediría que realice un bosquejo general del Evangelio de Juan. No que busque usted otro bosquejo y lo replique, sino que usted, en la experiencia de su lectura, nos pudiera compartir un bosquejo general de qué trata el Evangelio de Juan. Mi hermano, mi hermana, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado ya en la penúltima sesión de nuestro curso Nociones Básicas de la Biblia. No me resta más que hacer una breve oración y bueno, dar por finalizada esta sesión, esperando vernos pronto, si Dios lo permite, para nuestra última sesión, la sesión 12,
de nociones básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder acercarnos a tu palabra, estudiarla, tener estas bases, mi Dios, para ser efectivos en el estudio y la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos de tu mano, mi Dios. Padre, Señor, y también enséñanos a usar todos los recursos que Padre, nos puedan optimizar nuestro estudio y lectura bíblica. Te damos gracias porque eres bueno. No dejamos de pedir por aquellos que están padeciendo, Señor, en sus vidas. Intercedemos por ellos, mi Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.